Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a Civilización Ancestral. Vamos a hablar de un capítulo y algunos versículos, o sí, un capítulo y algunos versículos del Nuevo Testamento. Ustedes saben qué es lo que sucede. Cuando las cosas que nosotros leemos no nos conviene, nos parece que es una parábola o tiene otro significado o es algo que no es lo que dice allí. Las palabras tienen un significado. No puede ser que cuando hablamos de la Biblia, las palabras no tienen significado. Nosotros vamos a ir analizando el capítulo de Mateo 24 y el versículo 32 hasta un poquito más abajo. Y también vamos a leer el de Lucas. Y yo les voy a explicar algo bien interesante sobre todas estas contradicciones que tiene la Biblia, las mentiras que hay, cosas que nunca ocurrieron, lo peor que se pudo haber hecho. Y digo lo peor porque cuando se mezcló el Antiguo con el Nuevo Testamento, que son dos cosas totalmente diferentes, usted puede leer en el Viejo Testamento donde las leyes que se fueron otorgando en ellas, escribiendo, no tienen tiempo de caducidad. Es decir, que son leyes para cumplirlas eternamente. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que muchas de esas leyes las derogan, cosa que no se puede hacer, pero se hizo con la finalidad de, bueno, formar lo que es hoy día el cristianismo. ¿Cómo hicieron para que Jesús pudiese ser Dios vivo, Dios hecho carne? Parte de lo que es eso inventado llamado la Santísima Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres entes diferentes, pero con la misma autoridad. Imagínense ustedes, cosa que solo la entienden los que creen en ella. Entonces, si nosotros analizamos lo que significa el momento que supuestamente iba a retornar Jesús, está claro aquí cuando nosotros, por eso es que digo que si las palabras dejan de tener el significado que deberían tener, y cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros escuchamos algo que no nos gusta, decimos que eso no es lo que quiere decir allí, eso es otra cosa, ahí es donde comienzan a tener la gente problemas de interpretación. Esto no se puede interpretar. Vamos a leer aquí. Presten atención. Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Puede ser lo que sea, esto es una parábola que para aquel entonces yo no sé si era complicado entender, pero está muy fácil lo que él está diciendo. Sí, siempre las cosas en la vida van a preceder de algo que nos va a hacer entender que viene en camino lo que uno desea. Se la pongo muy fácil. Aquí dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, cuando una mujer está embarazada, usted le comienza a ver los primeros meses que la barriga comienza a cambiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene un bebé? Es lo mismo. Es lo mismo, pero yo lo dije de otra manera. Qué gran sabiduría, imagínense ustedes. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, estoy en el versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Yo estoy leyendo aquí lo que él estaba dando como premonición, porque los apóstoles le estaban preguntando, aquí mismo ustedes lo están leyendo de estar a la fecha, la venida del Hijo del Hombre, cosa que no ocurrió ni ocurrirá. Como dijo generación, eso significa que los apóstoles pudiesen estar muriendo, pero no iban a morir todos completamente hasta que esto ocurriese.
Y el que hubiese muerto, no se preocupe, que yo voy a venir y lo voy a levantar de la muerte. Qué bueno, porque eso nunca ocurrió. Entonces, como no ocurrió, empezaron a interpretar lo que significaba generación. Pero cuando nosotros vamos para acá, es muy fácil, porque también en Lucas, el versículo, capítulo 12, versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El regreso, estamos hablando. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Amigos, desde 400 años después de la muerte de Jesucristo, los romanos fueron los primeros, averígüenlo, lo que les estoy diciendo, perdón que no le estoy mintiendo, que oficializaron la religión católica, cristiana y romana y apostólica, como ustedes la quieran llamar. Era obligatoria. Ya los cristianos más nunca, a partir de ese momento, deben ser perseguidos. Aunque ya habías dejado de ser perseguido un tiempo ya atrás, tiempo de nuestro amigo Constantino. Pero Constantino no fue el que legalizó, oficializó el cristianismo como religión. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? ¿A quién van a perseguir ahora? Más bien los cristianos fueron los que empezaron a perseguir a todo el mundo. Aunque, les soy sincero, esto de todo el mundo no es así tampoco, porque por allí se dice que fueron los musulmanes los que comenzaron la pelea, la guerra y la cosa. Pero eso es otro tema para otro video, no para este, pero de eso vamos a hablar en otro video. Entonces, ustedes se ponen a leer todo esto y ninguna de estas profecías serán cumplidas porque el cristianismo hoy día es la religión más poderosa del planeta, o los seguidores de Cristo, que están divididos en muchas ramas porque no todos pertenecen a la misma rama, no todos son católicos, hay protestantes, adventistas, hay muchas vertientes, bastantes. Pero con esto quiero decir, cuando digo bastantes son como 2500, algo así, ramificaciones del cristianismo, diferentes tipos de religiones que creen en Cristo, pero no comparten ciertas cosas que otros comparten. Entonces, si ustedes se ponen a analizar todo esto, se van a dar cuenta de algo que llama mucho la atención, y es lo siguiente, ¿qué es esto? El capítulo 24, versículo 36 de Mateo, aquí tenemos algo bien interesante, que es el capítulo 24, versículo 36. Yo busqué todas las traducciones para que ustedes se den cuenta que cada una de las traducciones tenía una agenda, un cuento fabricado, como todo lo de la Biblia, puras mentiras. La Biblia, Reina Valera, que es una de las que la gente más usa, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ustedes saben que esta es la versión más usada en español, pero hay otras versiones. La Biblia Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo. Escuchen, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Ahora, la versión original en griego dice, vamos, yo se las voy a buscar. Ahora, ¿por qué aquí está ni el propio Hijo?
Bueno, sencillamente porque así es la versión en griego. Recuerden que no existe, Jesús hablaba en arameo. Recuerden que no hay ningún manuscrito en arameo. El lenguaje que Jesús hablaba era arameo. Sus enseñanzas fueron partidas en arameo. Lo que sucede es que nadie se le ocurrió escribir, ni siquiera él que era el Hijo de Dios, como diciendo, oye, escriban lo que estoy diciendo para que las próximas generaciones sepan lo que tengan que hacer y listo. Pero como todo esto es un cuento, nadie escribió. Pero entonces después, como unos 40 años de la muerte de Jesús, comienzan los griegos, la élite, a escribir evangelios y un poco de cosas que no sabemos si realmente son las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, aquí está la respuesta. Si Él es hijo de Dios, si es el mismo Dios pero hecho carne, ¿cómo Él no va a saber cuándo es el día que va a regresar? Usted le pregunta eso a una persona que defiende el cristianismo y usted le dice, mira, pero esto está aquí mal, esta traducción, vamos a buscar la original, aquí está, para que ustedes vean que no es mentira. Por aquí ya va. Aquí está, esta es la versión, aquí está la versión Mateo 24:36, pero en griego. Observen aquí, esto es en griego, Greek, English, ¿ok? Entonces, vamos bajando donde dice aquí, ni el hijo. Aquí está, ni el hijo. Aquí está en griego y aquí está en inglés. Ustedes ven que ni el hijo. ¿Ok? Entonces, significa que en el lenguaje que se escribió en griego está, pero ustedes me preguntarán a mí por qué no aparece en ciertas traducciones y en otras no, porque bueno, es una agenda como yo les estaba diciendo. Ustedes buscan aquí en la Biblia católica latinoamericana, sí lo dice, por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Como la gente comenzó a despertar su propia conciencia, se comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué si el Hijo de Dios, que es Dios, no sabe cuándo será su regreso? ¿Cómo esto puede ser? Pasa lo siguiente, cuando hay personas que saben griego, saben que dice eso, y usted le muestra una versión que no dice eso, él le va a decir a usted lo siguiente: Jesucristo quiso ser humilde, demostrar su humildad como hombre, y por eso dijo que no sabía. Imagínense usted. Bueno, ahí tiene más o menos un análisis de ciertas cosas para que se den cuenta que la vida hay que leerla, hay que buscar las versiones originales, que no originales, las versiones de las copias, porque es otra cosa, no tenemos originales de los evangelios, eso no existe. Y hacer comparaciones y ustedes mismos estudien para que puedan aprender a no dejar engañarse. Se despide aquí Robert Hospedales en Civilización Ancestral.